Bueno, vamos a preparar un ejercicio que sea integrador, sí, que tenga, nada, como si fuera un parcial. ¿Está bien? Vamos a empezar a ponerles así a estos ejercicios. ¿Cómo grabar información en el archivo? Bueno, eso cuando venga un ejercicio que, digamos, que haga falta lo veremos, ¿sí? Todo lo que falte lo vamos a ir viendo sobre la marcha con ejercicios, con ejemplos, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle así, a ver, ejercicio, Z así aparece abajo, ejercicio, ART, ¿sí? Vamos a poner 0,10, vamos a ponerle así, una nomenclatura, un SAM, 0,10 ART, ¿sí? Bueno, perfecto. El enunciado sería el siguiente, ¿sí? Vamos a escribirlo acá, así ya queda. General, un archivo, muy bien. Perfecto. Enunciado. Enunciado, muy bien. Bueno, bueno, a ver, sería este, miren. Una ART. ¿Saben lo que es una ART? Una aseguradora de riesgos de trabajo. Un seguro. O sea, las empresas que hacen. Por ejemplo, un SAM. ¿Qué hace con sus empleados, con sus profesores? Bueno, contrata una ART que cubre a los empleados sobre cualquier riesgo. Si yo acá me caigo y me lastimo, bueno, me lo paga la ART. O sea, para eso, es como un seguro, ¿sí? Una ART, a ver, vamos a ponerla así. Esta procesa el reajuste de sus tarifas en función, ahora lo arreglamos, ¿no? En función de los accidentes que denuncian los empleados de las empresas que contratan sus servicios, ¿sí? O sea, la RT, a ver, por ejemplo, yo soy el dueño de una RT, ¿sí? Entonces, un SAM contrata mis servicios, ¿sí? Y hay otras empresas más que contratan mis servicios. Y yo año a año hago un reajuste de tarifas, ¿sí? Digamos, ¿y en qué me baso para hacer el reajuste de las tarifas? Yo le cobro a la empresa, no a los empleados, ¿no? Obviamente. Pero bueno, si llega el fin del año, por ejemplo, ¿sí? Y viene un SAM, y un SAM o sea, miro las estadísticas y veo que de los empleados de un SAM, qué sé yo, por decir algo, el 50% de los empleados de un SAM denunciaron haber tenido accidentes y por lo tanto yo les tuve que pagar. Y bueno, evidentemente un SAM es una empresa que me representa un riesgo, y bueno, le cobro más. Se le venía cobrando, no sé, 100, a partir de ahora le cobro, no sé, 120, 130, no sé, ¿sí? O sea, en función de los accidentes que los empleados de cada una de las empresas que son clientes mías, ¿sí?, fueron denunciando, yo, bueno, en función de eso veo cuánto le reajusto para que siga siendo rentable mantenerla como cliente, ¿sí? Entonces, la RT procesa el reajuste de sus tarifas en función de los accidentes que denuncian los empleados de las empresas que contratan sus servicios. Eso es lo que puse ahí, ¿sí? Para esto se dispone del archivo accidente.txt con información, con la siguiente información, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene esto? Vamos a poner los campos, ¿sí? ID empresa
legajo del trabajador, legajo del trabajador, podríamos poner, qué sé yo, fecha, ¿sí? Y vamos a poner días que se pidió, o días ¿cómo? ¿De qué? Licencia. Bueno, días de, sí, inasistencia, por yo, pero está bien, serían días de licencia, está bien. Ahí está. Días de licencia que este trabajador se pidió a causa de haber sufrido este accidente. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, este archivo está ordenado por legajo. ¿Por qué está ordenado por legajo? ¿Qué significa que el archivo está ordenado por legajo? Bueno, está ordenado, sí, por trabajador, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué un trabajador puede tener más de una fila en este archivo? ¿No? ¿Sí? ¿Y qué significa sí, sí? Que tuvo más de un accidente durante este periodo de tiempo. Si este archivo tiene los accidentes denunciados durante un año y yo para un trabajador tengo 3 filas, o para un mismo legajo, o mejor dicho, tengo 3 filas con el mismo legajo, y como está ordenado por legajo, las 3 filas están juntas, significa que, bueno, ese tipo durante un año tuvo 3 accidentes, o denunció haber tenido 3 accidentes. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, puede ser. Esto no es por legajo. Bueno, si un trabajador trabaja en más de una empresa asegurada por esta ART, entonces tendrá legajos diferentes. ¿Sí? O sea, si yo trabajo en un SAM y trabajo también en UTN, ¿sí? Y justo las dos facultades contratan la misma ART, bueno, pero yo tengo 2 legajos distintos. En un SAM tengo un número de legajos y en UTN tengo otro, con lo cual, a los efectos de la aplicación, yo represento 2 trabajadores diferentes. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, muy bien. Se pide, ¿sí? 1. Emitir el siguiente listado. 1. Emitir el siguiente listado. El siguiente listado, ¿sí? Entonces, empresa, bueno, acá la razón social, el nombre de la empresa, ¿sí? Y reajuste en porcentaje. Entonces, empresa, vamos a poner acá, no sé, esta es la empresa, y a esta empresa se le ajusta el 99.9%. ¿Sí? Bueno, y así. Así, este es el listado que yo quiero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Vamos a poner acá, entonces también tenemos, bueno, a ver, trabaja en RT. Bueno, se tiene también el archivo empresas.txt con la siguiente información. Tiene ID empresa, ¿sí? Razón social y cantidad de trabajadores. A ver, vamos a poner así. No, trabajadores asegurados, cantidad de trabajadores asegurados, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Y por último, se dispone de la clase utilitaria
útil que tiene el método estático, ahora lo explicamos, calcular reajuste, y este método que devuelve un doble está en función de cantidad de trabajadores asegurados, ¿sí? Cantidad de trabajadores accidentados, ¿sí? O sea, fíjense, bueno, tengo este archivo, es el archivo de empresas. ¿Cuál es el archivo de movimientos acá? ¿Cuál? El de accidentes. El archivo de accidentes es el archivo de movimientos. ¿Y el archivo de consultas cuál es? El archivo de empresa, porque es el archivo maestro, es el archivo maestro de empresas o de, bueno, mis clientes. Yo soy la RT, las empresas son mis clientes. ¿Me siguen? Muy bien. Y además me dicen, mira, ¿cómo se calcula? O sea, ¿cómo vas a calcular el reajuste que le tenés que aplicar a cada empresa? Bueno, es muy fácil. Tenés una función. La función se llama calcular reajuste y va en función, y está, es una función, digamos, que está justamente en función de ¿qué? De la cantidad de trabajadores asegurados que tiene una empresa y en función también de la cantidad de trabajadores accidentados que, bueno, que declararon haber tenido accidentes en esa empresa. ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo hace la función o sea, qué cuenta hace en función de esos dos parámetros? No lo sé, no me interesa tampoco. No lo sé. Es un tema resuelto para mí. Me dicen, mira, esta es la función. Es un método estático en una clase utilitaria. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo lo invocamos. Pero el tema es, cuento con eso, ¿sí? Muy bien. Y me piden este listado. ¿Sí? En principio me piden este listado. Después vemos si me piden algo más. Pero en principio me piden esto. Bueno, sí, vamos a poner que me piden algo más. 2. Para la empresa que tuvo o que para la empresa con mayor porcentaje de reajuste, solo para esa empresa imprimir el siguiente listado. Solo para la empresa, o sea, yo acá tengo todas las empresas, pero supongamos que esta fue la peor, la que más le voy a incrementar. Bueno, solo para esa empresa quiero el siguiente listado. Legajo, ¿sí? Fecha, legajo, fecha. A ver, legajo, fecha. No, legajo, total, días, licencia. Ahí está, total de días, licencia. Entonces, para esa empresa digo, fulano se tomó tantos días. Tal otro empleado se tomó tantos días. Tal otro empleado se tomó tantos días. Bueno, y así. ¿Se entiende? Bueno, este es el problema. ¿Cómo lo resuelvo? Empezar a hacer los archivos y todo eso. ¿Cómo? Hacer los archivos y todo eso. Bueno, está bien. Sí, Está bien. Hacer los archivos, hacer el descriptor. Eso no es resolverlo. Eso es preparar el framework para poderlo usar. Pero vamos a pensar en el enunciado, en el algoritmo en sí. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Un qué? Yo no apliqué a pared de archivos. ¿Todavía apliqué? No. No apliqué a pared de archivos. Ya lo voy a explicar, pero no lo apliqué, así que por ahora no. ¿Qué me decías? Tenés que ver los días de licencia que toman los empleados. Bueno, evidentemente por cada empleado yo necesito saber cuántos días de licencia tomó. ¿Sí? ¿Y cómo obtengo la cantidad de días de licencia que se tomó cada empleado?
¿En el archivo cuál? En el de accidentes. ¿Sí? En el de accidentes. ¿Por qué quiero saber los días? Bueno, ¿cómo lo obtengo? A ver, veamos el primer listado, ¿sí? ¿Qué es el primer listado? Acuérdense que tenemos la restricción de que cada archivo yo lo puedo recorrer una única vez. Salvo que me digan lo contrario. Acá nadie me dijo nada, así que cada archivo lo puedo recorrer una única vez. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Piensa en el primer listado. Pensemos en el primer listado. A ver, fíjense, yo tengo cada empresa y el porcentaje. ¿Cómo hago para calcular el porcentaje que le voy a... el nuevo porcentaje que... Tengo que invocar a la función. Tengo que invocar a la función. ¿Sí? Ahora, la función, ¿qué parámetros recibe? Cantidad de trabajadores asegurados. ¿Ese dónde está? En el archivo de empresas. ¿Y qué otra cosa recibe? La cantidad de trabajadores accidentados. ¿Eso dónde lo saco? Del archivo de accidentes. ¿Sí? Y, bueno, digo... Y además acá tengo una línea por cada una de las empresas que yo aseguro. ¿Sí? ¿Dónde tengo todas las empresas que yo aseguro? En el archivo de empresas. Y en el archivo de accidentes, ¿no están todas las empresas que yo aseguro? No tengo las razones sociales, pero si fueran los ID empresa, ¿están todos los ID? No. ¿Por qué no? Porque puede que en esa empresa, puede ser que en una determinada empresa ningún trabajador se accidentó y por lo tanto en el archivo de accidentes no aparece ninguna fila con ese ID de empresa. Acuérdense que tenemos el ID de empresa en el archivo de accidentes, el ID de empresa y el legal. Si en una empresa nadie se accidentó, bueno, no me aparece ninguna fila. Bueno, con lo cual, lo que yo haría es lo siguiente. Yo haría lo siguiente. Leería, estoy pensando en voz alta, ¿eh? Yo leería todo el archivo de empresas y lo metería en un array. O en una tabla, bueno, no sé, digo, pero lo metería en memoria. Lo metería en memoria. ¿Puedo meter un archivo en memoria? Bueno, si es muy grande, quizás no dé, pero un archivo de empresas, ¿cuántas empresas puedo tener aseguradas? 100, 1000. A ver, distinto si fuera el archivo de las llamadas que hicieron los usuarios de la Telefónica de Argentina. Eso sí sería un archivo grande. ¿Sí? Un archivo de empresas, bueno, además nadie me puso ninguna restricción, así que siempre y cuando sea algo razonable, no pasa nada. Lo meto en memoria. ¿Cómo para meter un archivo en memoria? Lo voy recorriendo. Y bueno, tengo, no sé, ¿qué tengo? Una tabla de hash, un array, una tabla de hash. ¿Y por qué me serviría una tabla de hash? Bueno, nadie me dice que esté ordenado. Con una tabla de hash, ¿qué podría hacer? Porque podría usar la empresa como llave y el ID empresa me sirve como key, como llave, como clave. ¿Sí? Está bien. O sea que la estructura que yo tendría que usar podría ser algo así, miren. Una cosa así. Yo tengo una tabla de hash, así. ¿Sí? Donde voy a tener, bueno, diferentes entradas. Donde la clave, ¿cuál va a ser la clave? La clave va a ser ID empresa. ¿Y el value qué va a ser? Bueno, y el value tendría que ser un objeto que tenga, bueno, todos los campos del archivo. ¿Qué tenía el archivo? ¿Dónde está? Y de empresa, sí, de empresa, razón social, trabajadores asegurados. ¿Sí? Que tenga todos esos datos, ¿sí? Y de empresa,
pongámosle acá, ID empresa. Bueno, ID empresa no sé si hace falta porque es la misma clave. Razón social, cantidad de trabajadores y quizás algo más, no lo sé. ¿Sí? Pero en principio un objeto que tenga estos campos. Este campo, ¿sí? Este campo. Bueno, si necesito más campos, también. Es lo mismo, ¿no? Usar un vector con estos tres campos. Un vector con estos tres campos es lo mismo, pero es mucho más flexible usar una tabla de hash, por lo que dice ella. ¿Sí? Si yo tengo una tabla de hash y uso como clave, o sea, como key, el ID empresa. A ver, y decime, ¿por qué quisiera tener como clave el ID empresa? Porque yo hago como dijiste vos, una tabla de hash, uso el ID empresa como clave. ¿De qué me sirve? Pero el ID no están las dos, Pero los dos archivos, El ID está en los dos archivos, y entonces los relaciona. esa es la relación. Yo subo el archivo de empresas a la tabla de hash y después recorro, dije, una mezcla entre recorro y leo, ¿sí? Y después recorro, ya veré cómo, pero bueno, ustedes recorro el archivo de accidentes y lo que sea cualquier cosa que tenga que hacer, uso el ID empresa para acceder directamente a la tabla de hash y obtener los datos de la empresa. La razón social, bueno, la cantidad de trabajadores accidentados, qué sé yo, asegurados, etc. Está muy bien. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es una clase. o sea que la cantidad de trabajadores ya la tenemos. Claro. Bueno, lo tengo desde el momento en que suba el archivo a memoria. ¿Sí? Ahora bien, yo subo el archivo de empresas a memoria. Y después recorro el archivo de accidentes. Hasta ahí está perfecto. Hasta ahí está perfecto. ¿Sí? El archivo de accidentes está ordenado por legajo. Bueno, ¿qué hago? Recorro, ¿cómo qué? Un corte de control, ¿por qué? Por legajo. Bueno, puede ser, ¿por qué? Pero le puedo pasar una variable de control, ¿sí? De grafo. ¿El de accidentes? Que no dice- No, está ordenado por legajo. Claro. Corte de control por legajo puede ser, ¿eh? ¿Pero para qué? Pero no sirve. Para ir contando la cantidad de accidentes de esta empresa. ¿Sí? Pero de esta empresa, a ver, la cantidad de accidentes. Es por empresa la cantidad de accidentes, no por trabajador. La cantidad de accidentes es por empresa. No importa, si está ordenado por legajo, digamos, todos los empleados, todos los accidentes de un mismo empleado son de la misma empresa. Pero bueno, nadie me dice que venga un empleado de esta empresa, después que no venga otro empleado de otra empresa, y después que no venga un empleado de esta misma empresa. ¿Sí? Bueno, pero eso igual no me afecta. O sea, fíjate, yo en esta tabla de hash tengo una entrada por empresa, ¿sí? Si yo acá destino un campito para poner cantidad de accidentes, por cada accidente que leo de esta empresa, yo vengo y le sumo uno más acá. Y ya está. ¿Sí? Entonces, siendo así, cuando termine de recorrer con corte de control o sin corte de control, a esta altura me da lo mismo, por ahora no es necesario, cuando termine de recorrer el archivo de accidentes, ¿sí? Yo voy a tener en esta tabla una fila por cada empresa y por cada fila, o sea, por cada empresa voy a tener la razón social, la cantidad de trabajadores accidentados y la cantidad de trabajadores asegurados. Quiere decir que yo recorro esto, voy a poder sacar el porcentaje por cada fila de la tabla, invocar a la función reajuste y sacar el porcentaje de reajuste que le corresponde a cada empresa. ¿Sí? O sea, ahí resolvemos el punto 1. ¿Está bien? ¿Y el punto 2? ¿El punto 2? ¿Qué me pedían en el punto 2? Me decían, para la empresa con mayor porcentaje de reajuste, o sea, no para todas, solo para el que tenga mayor porcentaje de reajuste. ¿Qué me piden? ¿Qué me piden? Habría que guardar el reajuste en la tabla de hash también. Bueno, habría que guardar el reajuste en la tabla de hash. ¿Por qué? Para recorrerla después y ver cuál es el Y fallo. sacar el máximo. Bueno, entonces podríamos tener un campo más acá en la tabla de hash que sea porcentaje. El porcentaje de reajuste. Está bien, me parece bien. Bueno, está bien. Yo guardo el porcentaje acá.
¿sí? Bueno, una tabla desprolija me está cayendo. Guardo acá el porcentaje, ¿no? Bueno, está bien. Recorro la tabla, saco el máximo por porcentaje. Hasta ahí está todo bien. ¿Y qué más? Me dicen, bueno, para la empresa que tenga el mayor porcentaje de reajuste, este listado hace referencia a qué? ¿A qué? A los empleados de esa empresa que denunciaron haber tenido accidentes, ¿sí? Pero digo, yo los archivos los puedo recorrer una única vez. Sí, los puedo recorrer una única vez. ¿Cuándo voy a saber cuál es la empresa que tuvo mayor porcentaje de reajuste? Al final. O sea, solo al final, o sea, luego de haber recorrido todo el archivo de accidentes, yo voy a poder determinar cuál es la empresa que tuvo mayor porcentaje de reajuste. Si yo no me guardé toda esta información de todas las empresas, perdí, porque dejé pasar la información. ¿Me siguen? O sea que me lo pidan para la que tuvo mayor porcentaje de reajuste, que me lo pidan para todas, para mí es lo mismo, yo voy a tener que guardar todo. Y después voy a descartar todo salvo lo de aquella empresa que tuvo mayor porcentaje de reajuste. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, ¿cómo hago entonces para guardar esta información? ¿Y qué es lo que me están pidiendo en definitiva? Puede ser un campo en la tabla, ¿Un campo más en la tabla? otra tabla, Otra tabla puede ser. por empleado. Bueno, una tabla por empleado, me gustó. Una tabla por empleado. ¿Y cómo la relaciono? O sea, a ver, podría tener algo así, miren, que un campo acá sea también una tabla de hash. Porque en definitiva, por cada empresa yo necesito tener varios empleados o guardar varios empleados. ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces necesitaría acá que una tabla, que vamos a dibujarla así, por legajo, perfecto. Una tabla así, ¿sí? Donde esta columna es el legajo y esta columna ¿qué es? Un objeto que tiene que tener ¿qué? La cantidad de qué? De días de licencia. Un acumulador. O sea, un entero. Un entero. O sea, es una tabla de legajo y un integer. ¿Sí? Bueno, y esta es la estructura de datos. Esta es la estructura de datos que resuelve este problema. Y la estrategia ya la tenemos. O sea, ¿cuál sería la estrategia? Recorro el archivo de empresas, lo subo a esta estructura de datos, a memoria. Luego recorro con corte de control o sin corte de control el archivo de accidentes. No hace falta, pero no estaría mal tampoco. Bueno, depende como. Al tener acceso directo, la verdad que no hace falta. Pero si hago corte de control, me ahorro varios accesos a la tabla. O sea que entonces no implicaste corte de control. ¿Cómo que no expliqué corte de control? Sí. ¿No expliqué corte de control? Cierro la clase de video acá y me retiro. ¿Cómo no expliqué corte de control? No, tampoco es para tanto. Sí hicimos ejercicio con corte de control. Por ahí no le dije que era corte de control. ¿No expliqué corte de control? No, pará. No hicimos guardar, recorrimos, o por teclado ingresamos, qué sé yo, algunos de los que hacíamos al principio, que era ingrese, no sé, tal dato, y después mientras el dato sea igual al dato anterior. ¿No hicimos eso? Un ciclo dentro de otro ciclo. ¿No hicimos ningún ejercicio de corte de control? Este era el primero. ¿En serio? No, está cursando. No hicimos. Bueno, no importa, está bien. Entonces listo, no hace falta causar corte de control, así que no, la verdad que da lo mismo. Sí, da lo mismo, en este ejercicio da lo mismo. Da lo mismo, pero después vamos a resolverlo 2 veces y vamos a aplicar corte de control. La verdad que me confundo porque como doy este curso y doy también en la otra facultad y bueno, por ahí creo que di algo acá y lo di allá y creo que di algo allá y lo di acá, es un lío, ¿sí? ¿De verdad no? ¿Están seguros? Bueno, no importa, no hace falta saber corte de control tampoco para resolver esto. De hecho se puede resolver sin corte de control, pero sí vamos a aprovechar este mismo ejercicio después para explicar un corte de control.
Es una pavada, pero bueno. ¿Y cómo me hablabas de corte de control? ¿Eh? Esa puerta. Porque vos ya lo sabías. Bueno, olvídense, no hay corte de control. Como ella me habló tan segura, yo digo, bueno, sí, obvio, lo dije. Es que para esta altura debería haberlo dado. La verdad que se me pasó. No importa. Entonces, nada, recorremos el archivo y chao. ¿Sí? Bueno, pero eso no quita que esta no sea la estructura. Esto es todo lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resolverlo. Obviamente, no me voy a poner a hacer los archivos, ni el descriptor, ni nada de eso. O sea, yo resuelvo el problema. Después sería bueno que con lo que yo haga, yo se los paso y ustedes sí hagan los archivos y traten de hacerlo andar. Digo, que yo lo haga, tal vez cierre lógicamente, pero eso no quiere decir que esté libre de bugs. O sea, después ustedes lo terminan de hacer andar. ¿Sí? Como práctica adicional. Muy bien. Entonces vamos a resolverlo, ¿sí? A ver, botón derecho. Bueno, pero lo que sí vamos a hacer son los registros de los archivos, eso sí. Así que, package, vamos a ponerle demo. Bueno, R empresa, el archivo, el registro para el archivo de empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos en empresas? Y de empresa, razón social y trabajadores asegurados, ¿sí? Esto sí lo hago porque esto lo voy a necesitar. Bueno, muy bien. Ahí tengo el registro para leer y para manejar el archivo de empresas. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vamos a necesitar también el registro de accidentes. R accidentes, ¿sí? Muy bien. ¿Qué campos tiene R accidentes? Todos estos. Perfecto. Todos estos. Private int y de empresa. Private int gajo. La fecha está, pero la verdad que no me interesa. Tampoco expliqué o tampoco especifiqué cómo viene la fecha, pero supongamos que viene día a día barra mes barra año. O sea, una string de 4, 6, 8, 9, un string de 10 contando las barritas, ¿sí? Bueno, perfecto, ¿sí? Botón derecho, generar setters y getters. Muy bien. Bueno, y vamos a hacer el programa. El programa, vamos a hacer el main. Bueno, perfecto. Entonces lo primero que tengo que hacer, bueno, abro el archivo y lo subo a memoria. El archivo de empresas, ¿sí? Bueno, digo, la parte del framework la hago. Lo que pasa es que no voy a configurar todo el framework. Eso después lo hacen ustedes, ¿sí? Pero bueno, le voy a poner botón derecho, build path, configure, y vamos a poner proyectos, framework. Bueno, entonces sí, file factory es igual a factory.getInstancia.getFileFactory. ¿Así? ¿Cómo era? No, .getInstancia. Esto viene acá. .load. No, sí. De descriptor. Y ahora factory.getFileFactory. Ahí tengo el file factory. ¿Se acuerdan? Y ahora pido los archivos. File, archivo de empresas. Es igual a filefactory.get file by alias empresas. Y también tomo el archivo de
accidentes. File archivo accidentes es igual a filefactory.getFileByAlias de accidentes. Cierro todo, a act.close, así ya me queda armado. Muy bien. Y ahora puedo trabajar acá. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces lo primero que tengo que hacer que es subir el archivo de empresas a la tabla de hash. Bueno, pero necesito definir la tabla de hash. La tabla de hash entonces es una tabla de hash que tiene como clave el ID de empresa. ¿Qué tipo de dato era? ¿Se acuerdan? Un entero, un íntegro. ¿Sí? Y como value tiene, ¿qué es todo esto? Un objeto, bueno, una instancia de una clase. ¿Sí? Esta clase tiene un string, tiene un entero, un doble. Y esto una tabla de hash. Pero es una tabla de hash digamos, primitiva, porque tiene como esta clave. ¿Qué es esta tabla? Esta clave. Un entero porque es el legajo. ¿Y esto qué es? Otro entero porque es un contador. ¿Sí? ¿Está bien? Es una tabla primitiva. Con lo cual, vamos a hacer esta clase. ¿Qué representa esa clase? Cada objeto de esta clase, ¿qué estaría representando? Una empresa. Serían datos de una empresa. Datos de una empresa. Le vamos a poner así, datos empresa. Datos empresa. Entonces, la clase de datos empresas tiene private. ¿Qué más? Razón social. Cantidad de trabajadores. Cantidad de accidentes. Porcentaje. ¿Y esto qué sería? Una tabla de hash. De integer. ¿Qué serían? ¿Qué sería esa tabla de hash? Accidentados. Son los accidentados. ¿Sí? Podríamos inicializar todo acá. Bueno. Listo, perfecto. Setter getters. Generar setter getters. Bueno. Muy bien. Entonces, la tabla, que es la tabla principal, que es toda esta tabla, o sea, esta que contiene todo esto, ¿sí? La defino en el programa principal. ¿Sí? O sea, hash table es una tabla de ¿qué me habían dicho? Integer y datos empresa. Tabla de ponemos. ¿Sí? Ahí tenemos resuelta la estructura de datos. ¿Sí? Y ahora, bueno, ahora sí, entonces, subir, ahora directamente empezar a laburar. Subir empresas a memoria. Subir empresas a memoria. ¿Qué recibiría un procedimiento? Bueno, un método estático. Subir empresas a memoria. ¿Un registro? No, el archivo entero. El archivo entero. ¿Cuál? Archivo de empresas. ¿Y qué más? Y la tabla, porque a la tabla es donde lo voy a subir. ¿Sí? Entonces, defino la estructura, o creo más que defino, de datos. Muy bien. Subo el archivo de empresas a memoria. ¿Sí?
Bueno, listo. Esto le digo así. ¿Sí? Créame el método. ¿Sí? Créame el método, yo me lo creo ahí abajo. ¿Sí? Acá tengo el método, bueno, después lo hago. ¿Está bien? Perfecto. Tengo entonces en memoria, o sea, tengo toda esa tabla cargada. Bueno, ¿toda la tabla cargada tengo? No, ¿qué parte no? Todo esto no. Y esto tampoco. El porcentaje tampoco. ¿Sí? Y cantidad de accidentes tampoco. O sea, ¿qué tengo cargado? Tengo cargado todo esto y además tengo cargado todo esto. ¿Sí? Y cuando lea el otro archivo, completo lo que falta. Perfecto. Entonces, ahora sí, empiezo a recorrer el otro archivo. ¿Sí? Boolean, vamos a agregar un R accidente, RAC, registro de accidente, igual a new, registro de accidentes, y ahora, bueno, boolean fin es igual ¿a qué? A archivo de accidentes punto read de R accidentes, while not fin, ¿está bien? Y acá vuelvo a leer. O sea, ahora proceso el archivo de accidentes. Proceso el archivo de accidentes. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Algún problema hasta acá? No. Perfecto. A ver. Muy bien. Bueno, ¿quería comentar algo? Nada, bueno. Proceso el archivo de accidentes. Ahora bien. ¿Qué tengo acá? Cuando estoy adentro de este while. ¿Qué tengo? Leí un registro de accidente. Leí un accidente. Que corresponde a quién? A un trabajador, un empleado de una determinada empresa. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hagámoslo más fácil. Procesar accidente. Procesar accidente, ¿sí? Entonces, procesar con guión bajo. Yo le pongo guión bajo, no sé por qué. Procesar accidente. ¿Sí? ¿Qué recibe procesar accidente? El registro. ¿Qué más? La tabla. ¿Por qué recibe la tabla? ¿Por qué? Porque va a tener que cargarlo en la tabla. ¿Sí? Y listo, una vez que procese el accidente, acá le digo créamelo. ¿Sí? Por otro registro. ¿Me siguen? Bueno, y leo el siguiente. Leo el siguiente accidente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a hacer procesar accidente. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer en procesar accidente? Tengo que entrar a la tabla. ¿Sí? ¿Cómo entro a la tabla? Por ID de empresa. ¿De dónde saco el ID de empresa? Del registro. ¿Y qué hago en esa tabla? ¿Por qué entro a la tabla? Tengo que contar un accidente más acá. ¿Sí? Supuestamente todo esto ya está en la tabla. ¿Sí? Cabe la posibilidad de que lea un accidente de un trabajador de una empresa que no esté en esta tabla. No debería. ¿Por qué no debería? Porque sería un error, una inconsistencia de datos. Y acá nadie me dijo, ojo, que puede haber inconsistencia de datos. Entonces, digo, yo acepto que está todo bien, salvo que en el enunciado me digan, ojo, que puede fallar. ¿Sí? Sí, o sea, ¿está bien? Yo primero leí todas las empresas, las subí a memoria, luego leo todos los accidentes de los trabajadores de esas empresas que previamente subí. ¿Sí? No hay un trabajador registrado en una empresa que no estaba en el archivo de empresas, con lo cual, digo, existe sí o sí un registro en esta tabla. ¿Sí? Todo lo que tengo que hacer, como me decían acá, ¿qué es? Contar. Bueno, contar uno más acá, ¿y qué más? Y acceder a esta otra tabla, ¿para qué? Con el número de legajo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para sumarle uno? No, los días de licencia.
¿Sí? Es simple. O sea, veo que me van siguiendo. El tema es, bueno, ¿cómo lo codificamos eso? ¿Sí? Pero, bueno, si lo tenemos claro en la cabeza, codificarlo no es difícil. Lo difícil es poder verlo en la cabeza. ¿Sí? Bueno, entonces, procesar accidente, ¿sí? Procesar accidente. Que me olvidé. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el ID de empresa para acceder a, vamos a usar int ID empresa, ¿sí? Es igual a ¿dónde lo saco? R accidente punto get ID empresa. Nada más que para tenerlo en una variable más accesible, nada más que para eso, ¿sí? Perfecto, y tengo el ID de la empresa. Entonces, ¿qué hago con este ID de empresa? Obtengo el objeto relacionado a la empresa, ¿sí? Y le cuento uno más acá en cant ac, ¿sí? Entonces, ese objeto, ¿de qué tipo de datos era? ¿Se acuerdan? El objeto ese, ¿qué tipo de datos era? Datos empresa. Datos empresa, datos, es igual a, bueno, tabla, que la recibo acá como parámetro, ¿ven? Tabla, punto get de ID emp. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ya tengo en el objeto que yo llamé datos, tengo todo este choclo que representa los datos de esta empresa. ¿Para qué obtuve eso? Para incrementar uno más acá. Podría hacerle el set del get más uno, ¿sí? Pero si no le digo un campo incrementar accidentes, incrementar cantidad de accidentes y chao. Como vimos, eso sí lo vimos la vez pasada, ¿sí? Entonces, incremento el contador de accidentes, ¿no? Entonces sería datos, punto, incrementar, incrementar accidentes. Obviamente el método no existe, pero yo le hago clic acá y me lo crea. ¿Y qué tengo que hacer en este método? Sumarle uno, o sea, como era cant ac más. ¿Este dato? Sí. No, está acá. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Colgar ese número de legajo acá, en esta tabla. ¿Sí? Colgar el número de legajo en esta tabla. Vamos a agarrar esa tabla. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba accidentados. Lo puedo poner como quiera, pero ¿sí? Es una bueno, hash table de integer, ¿no? Accidentados es igual a, ¿de dónde la saco? No, ¿quién dijo era el archivo? No, archivo no, ¿de dónde la saco? De datos empresa, de datos, punto, get accidentados. ¿Sí? Ahí tengo la tabla, perfecto, la tabla de accidentados. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Ahí tengo la tabla de accidentados. ¿Para qué quiero esa tabla de accidentados? Para sumarle los días. Para sumarle los días. ¿A quién? A la fila que coincida con el legajo de este trabajador. ¿Sí? Entonces vamos a poner int legajo, solo para que sea más manejable. Es igual a ¿dónde saco el legajo? ¿De dónde? Del registro. R accidente punto get legajo. ¿Sí? Perfecto. Tomo el legajo. ¿Y ahora? Una pregunta. ¿Va a existir este legajo en esta tabla? ¿En esta tabla que tengo marcada? La primera vez no. La primera vez no.
La primera vez no. Con lo cual, así como con toda seguridad yo tomaba el datos de empresa de acá, pues aseguré va a existir, en este caso no necesariamente va a existir. ¿En qué caso no va a existir una fila con clave que coincida con este legajo? En el caso que sea el primer accidente. Si es el primer accidente, si el tipo tuvo 3 accidentes, el primero no va a existir y los 2 siguientes sí. Para eso serviría el corte de control. En parte sí, en parte sí. Bueno, después hablamos del corte de control. No, en este caso digo, no en particular. No solo para eso, no. Digo, ¿se puede resolver o no con corte de control? No. Por eso, ya que no lo expliqué corte de control, mejor ni hablemos. Después lo explicamos. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. ¿Qué hago? Como la primera vez lo coloco en la tabla. ¿Qué hago? No lo coloco en la tabla como la primera vez. No sé si es la primera vez. No. Pregunto, ¿qué pregunto? Si es la primera vez. Si es la primera vez, ¿cómo pregunto si es la primera vez? Lo busco en la tabla y si es la primera vez me va a dar null. O sea, si no existía, me va a dar null. ¿Sí? Ahora, si existía, ¿qué me daría? Un integer. ¿Sí? Integer. Bueno. ¿Y ese integer qué representa? Los días. No, los días. Días de licencia. Acumulados. ¿Sí? Es igual a, bueno, accidentados.get por legajo. Pero claro, esto puede ser null. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Que es el primer accidente que registra este legajo. ¿Qué hago? Lo meto en la tabla. ¿Sí? Entonces, accidentados.put, ¿qué le meto? El legajo, muy bien. El legajo y los días de licencia. ¿Dónde lo saco? O cero le meto. No. Los días de licencia. ¿De dónde saco los días de licencia? De este accidente. ¿De dónde lo saco? De raccidente.get días licencia. Perfecto. Si es la primera vez. Y si no es la primera vez, ¿qué hago? Le sumo. ¿Cómo le sumo? Bueno, accidentados.put legajo ¿y qué? ¿En qué? Días, licencia acumulados más rac punto get días licencia. Y ya está. Vamos de nuevo. Día de licencia. Hasta acá venían bien, lo más fácil se me quedaron. Venían bien la estructura, todo, me decían todo bien, pero llegan a esta pavada y se me quedan acá. A ver, fíjense, yo voy a la tabla de accidentados y les digo, dame lo que tengas asociado a este legajo. Es decir, vengo acá y digo, a este legajo, dame lo que tengas asociado. Si es la primera vez que se registra un accidente de este legajo, ¿sí? Si es la primera vez que se registra un accidente de este legajo, me va a dar null. Me va a decir, no hay nada asociado a este legajo. Me va a dar null. Si me da null, entonces ¿qué hago? Bueno, meto un entero, que además coincide con los días de licencia, en esa tabla de accidentados relacionado con este legajo. Si no es la primera vez, meto, pero significa que ya estaba. Ojo, por ahí se me confunden con esto. Si entro por el else, ya había en la tabla un valor asociado a este legajo. Pero en la tabla de hash solo puede haber un único objeto asociado a una clave. Un único objeto asociado a una clave. Con lo cual, si yo le vuelvo a hacer put, piso el que estaba antes con este nuevo valor. Estoy pisando el objeto, el entero viejo, con este nuevo valor. Y este nuevo valor casualmente es lo que tenía antes, más los días de licencia. ¿Sí? ¿Por qué es integer día de licencia acumulado? Bueno, ¿quién le explica? ¿Por qué ahí le puse integer en vez de int? Porque es un objeto.
Porque es un objeto. Yo puedo, a ver, si yo le meto int acá, Y el dato está asociado. ahí, pero me tiene un error abajo. Entonces, ¿por qué le pongo integer? Que me emplaza. ¿Por qué? Yo manejo integers, pero Java me permite manejar indiferentemente enteros, o sea, variables tipo int y objetos tipo integer. Pero sin embargo, acá me interesa que sean, manejarlo como integer, es decir, manejarlo como objeto para darle la posibilidad de que sea null. Un int no puede ser null, en cambio un integer sí. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, esto después lo pueden ver. Todo lo que haga falta. ¿Sí? Ahora la pregunta es, bueno, nada, esto ya está. Esto ya está. Faltaba hacer un método que era subir empresas, que ahora lo hacemos. Pero bueno, fíjense. Cuando yo llego acá, a esta altura, ¿qué tengo en la tabla de hash? En esta tabla de hash. Tengo todo. ¿Sí? ¿Cómo hago? O sea, ¿puedo tirar el primer listado? ¿Puedo tirar el primer listado? ¿Cuál era? Tengo todo, ¿y sí? ¿Cuál era? Tal empresa le reajusto tanto, tal otra empresa le reajusto tanto. El ajuste. El reajuste era una función que me la daban. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo haría? Y bueno, tendría que recorrer esta tabla para obtener cada ID empresa, ¿sí? Y por cada fila de esta tabla, ¿qué hago? Invoco la función. Pero la función, ¿qué parámetros recibía? Este y este. Pero también lo tengo. O sea, el primer listado sale. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Pero primero tengo que crear la clase utilitaria que me decía con la función. Util se llamaba y tenía un método doble que era, ¿cómo era? Calcular porcentaje reajuste. Y recibía int cantidad asegurados, int cant accidentados. En todos los ceros, no me importa, yo no lo voy a resolver. Solo lo hago para que esto compile. Se supone que esto ya me lo dan. Así que hago el método solo para poder usarlo para que el programa me compile. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, cuando llego acá, a esta altura, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, calcular alguna función que sea calcular reajustes. Calcular reajustes. ¿Qué hace calcular reajustes? Recorre la tabla y asigna el valor a este campo. ¿Sí? Y después podría hacer otro que sea tirar listado. ¿Me siguen? Ahora, no obstante eso, antes es solamente poner la cantidad de trabajadores y hacer la división para hacer el método anterior, ¿no? No lo había hecho eso. ¿Qué método anterior? El util. Ah, supongo que será hacer una división, pero no sé, a mí no me dicen hacerlo. Lo volví a Me dicen, vos contás con este método. Entonces yo uso el método. Después, si quieren, pensamos cómo sería la cuenta, pero... Pero es eso, nada más, digamos. Y supongo que sí, qué sé yo. Lo que lo vuelvo a hacer ahí es calcular el ajuste, porque no estoy que dice nada. Nada, hice un método que lo puedo invocar, pero que no está resuelto. O sea, Claro, ahí también calcular el porcentaje de reajuste. no, en la tabla. O sea, recorro la tabla y completo estos campos. Claro. Eso es lo que hago. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a crear este método. Dale, chicos, que ya terminamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Imprimo listado 1. ¿Sí? Imprimo el listado 1. Para calcular los porcentajes de reajustes, ¿qué le tengo que pasar? La tabla. ¿Algo más? No, nada más.
Muy bien, la tabla. Perfecto. Y para imprimir el listado 1, ¿qué necesito? La tabla. Muy bien. Y si quiero también imprimir el listado 2, ¿qué necesito? 2, la tabla. Y ahí termina el programa. Bueno, hay que hacer los métodos, ¿no? Entonces vamos con, primero el de calcular porcentaje de reajustes. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recorro la tabla por keys, ¿sí? Y invoco la función y le asigno el porcentaje que corresponde a eso. Es fácil, ¿sí? ¿Cómo se recorre la tabla por keys? ¿Se acuerdan? String key. El key en sí era, ¿qué era? El ID de empresa. O sea, más que string sería int ID empresa. ID empresa, entonces vamos a hacer un for enumeration. Una enumeración de integer. ¿Sí? E es igual a tabla.keys. Bueno, esto es medio, la sintaxis es media fea, ¿sí? Mientras e.hasMoreElements, punto y coma nada. Entonces digo a id empresa, le asigno e.nextElement. Bueno, ahí tengo el id empresa, ¿sí? Ahí tengo el id empresa. Vamos a maximizar. ¿Y qué hago con ese id empresa? Obtengo el datos empresa. O sea, tengo este. ¿Y ahora qué hago teniendo este? Le digo a la tabla, bueno, dame este. ¿Sí? Datos empresa es igual a tabla.get de id em. ¿Sí? Y ahora que tengo el datos empresa, ¿qué hago? Vamos a ponerle acá int. Y ahora que tengo el datos empresa, ¿qué hago? Bueno, invoco la función, ¿sí? Double porc es igual a util punto calcular. ¿Y de dónde saco los parámetros que precisa esto? De la tabla, no, del datos empresa, de datos. Datos punto get cantidad de asegurado, bueno, acá le puse trab, ¿sí? Y datos.get cantidad de accidentados. Y ahí calculé el porcentaje. ¿Y qué hago con ese porcentaje? Se lo seteo datos. Datos.set. ¿Set cuánto? Set porc de porc. Y ya está. O sea, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Recorro, vamos a anotarlo acá. Recorro la tabla, ¿sí? Y por cada fila calculo el porcentaje y lo asigno al campo porc del objeto datos empresa asociado al key. No, Y de empresa. la sintaxis del for enumeration. ¿Cómo es la sintaxis del for? ¿Esta? Eso puso enumeration, igual tabla.keys. Sí. Eso, que ¿Qué es esto? le puso Mira, la variable. no, a la tabla yo le digo, dame tus claves. ¿Y cómo me lo da? Bueno, me lo da con un formato que se llama enumeration. ¿Por qué? Bueno, porque no sé, alguien decía. La guarda el SE, te puso. Bueno, sí. Esas claves están representadas por E. Y las claves, como la tabla es una tabla con claves enteras, me da una enumeración de enteros, de integer. Por eso es enumeration de integer. ¿Sí? Una enumeración de enteros. Entonces yo le digo, dame las claves. Bueno, te las doy, pero te las doy como una enumeración. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, todo bien, dámelas como una enumeración. Y después itero, este for, esta es la parte del mientras del for. ¿Sí? Entonces digo, mientras e.hasMoreElements, mientras la enumeración tenga más elementos. De entrada, me imagino que tendrá algún elemento, quizás no, pero bueno, seguramente alguno va a tener.
Y yo quiero mientras la enumeración tenga elementos. ¿Sí? Y esta es la parte de incremento, pero la parte de incremento no hago nada, por eso lo dejo vacío ahí. O sea, acá queda vacío. No hay nada. ¿Sí? Y lo que hago es le digo, bueno, dame el primer elemento de esa enumeración. Es la enumeración de las claves de la tabla. Dame el primero. Me da el primero, pero avanza al siguiente. Cada vez que pase por esta fila que está pintada en azul, me va al siguiente, me va al siguiente. En algún momento la enumeración no va a tener más elementos y el for va a dejar de iterar. Así funciona. No tengo que guardar ahí al final la tabla del... No, no tengo que volver a guardarlo en la tabla. ¿Por qué? El dato, decís vos. No, ¿por qué? Porque ya está, porque yo lo que hago es tomar una referencia, es un puntero. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, listo. Listo este método, esta función. Ahora, ¿qué me estaría faltando? Imprimir los listados, pero eso lo dejamos para después. Vamos a hacer el subir archivo. ¿Sí? Me olvidé de hacer los resets, ¿no? Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a hacer el subir archivo a memoria. Empresas a memoria. El archivo ya está abierto y además está reseteado a esta altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Barrerlo. Creo un R empresa. ¿Sí? While a archivo empresa.read. ¿Sí? Esto me da fin de datos mientras no sea el fin. ¿Se acuerdan? Habíamos visto que se puede leer así también. ¿Está bien? O uso la variable boolean, fin, como quieran. Bueno, ¿y qué hago acá? ¿Qué hago con este archivo? A ver, bueno, lo que estoy haciendo es meter una fila acá. Y para meter una fila ahí, en realidad tengo que crear una instancia de este. Un objeto de este. O sea, datos, empresa, datos es igual a new, datos, empresa, y le seteo. ¿Qué le seteo? Datos.set accidentados. ¿Puedo ponerle cuántos accidentados hubo? A esta altura no, le pongo 0, o no le pongo nada. Total, ya al crearlo lo inicializamos en 0. Datos.set cantidad de accidentados, no. Uy, ah, no, perdón. Accidentados es la tabla de accidentados. Cantidad. Pero igual ya está dentro del mismo registro. Se creaba dentro del mismo registro. Esto no puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo. Esto sí. ¿De dónde lo saco? Registro.get trabajadores asegurados. Datos.set ¿porcentaje puedo setearlo? No. ¿Razón social? Sí. Registro.get razón social. ¿Sí? Y ya está. Eso es todo. Y entonces lo que hago es ahora digo, ¿cómo se llama la tabla? Se llama tabla. Entonces tabla.put, ¿sí? Put ¿qué? El registro.get y de empresa. Con esa clave le meto ¿qué? Este objeto. Asociándola con el ID empresa como clave. Pero antes del while, ¿qué hace? Datos de empresa lo define datos. ¿Esto? Sí. ¿Por qué lo creo afuera? La verdad que no hace falta, podría definirlo acá, pero a veces me gusta definirlo afuera, a veces me gusta definirlo adentro. Bueno, ya está. El archivo no lo cierro acá porque en realidad lo estaba cerrando acá, ¿se acuerdan? Lo estaba cerrando en el programa principal. Acá. Bueno, ¿qué me queda? Me quedan imprimir los listados 1 y 2. ¿Vamos con el listado 1? Pero me van siguiendo, yo creo que varios me van siguiendo. O sea,
varios no es un ejercicio fácil. No. Y varios me van siguiendo. ¿Sí? Bueno, vamos con imprimir listado 1. Esto es... esto, listado 1. Bueno, esto es fácil, listado 1. ¿Qué me pedían en el listado 1? A ver. Vamos acá. No, sí, acá. Ya no sé qué tipo. Listado 1. Pero me venían siguiendo bárbaro. Lo más difícil lo pasaron así y ahora viene lo más fácil. Listado 1. ¿Qué me pedían? El nombre de la empresa. ¿Les explota la cabeza ya? Sí. Y bueno, hay que andar a buscar más papel por si me manchan el pizarrón, así, con los sesos. Y bueno, dale. ¿Qué me piden el listado 1? Nombre de la empresa El nombre de la empresa y qué más. y el recurso. Y el reajuste. Bueno, ¿dónde tengo todo eso? En la tabla. ¿Qué es esto? Recorrer la tabla. Razón social. Bueno, pues lo tengo en la tabla, Sí, fíjate. está. O sea, Ahí. acá tengo esto y acá tengo el reajuste. Ya está. Es fácil, un for. Puedo recorrerlo. O sea, si quieren, hasta puedo copiarme esto. Pues en definitiva tengo que iterar la tabla. No, para imprimir. Claro. Itero, y de empresa, acá tengo los Usa dos. el mismo E. Y claro, si son variables locales. ¿Sí? Y el por común. Bueno, acá tengo el porcentaje, pero no de acá. ¿De dónde saco el porcentaje ahora? De datos. De datos. ¿Y la razón social? ¿Dónde la saco? De datos. Y bueno, y ahora imprimo. Sistema println, ¿de qué? De, bueno, razón social más y el porcentaje. Ya está. Ese es el listado 1. ¿Sí? Vamos a hacer el listado 2. Para el listado 2, también voy a necesitar esto. ¿Qué tengo que hacer para el listado 2? El legajo y la cantidad de días, ¿no? A ver, el listado 2. Me piden imprimir esta parte, pero solo para aquella empresa que tiene mayor porcentaje de reajuste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar cuál es la... Buscar cuál tiene el mayor, ¿no? Entonces, primero hay que recorrer la tabla sacando el mayor. ¿Sí? Hasta acá, todo eso me sirve. Esto no lo sé, por ahora lo saco, ¿sí? Y vamos a sacar el máximo acá. ¿Sí? Máximo empieza en 0. Y después digo, bueno, ahí tengo los datos. ¿Qué hago? Saco el máximo. ¿Sí? If qué? If datos punto get porc es mayor que quién? Que el máximo. ¿Qué hago? Lo meto en máximo, a máximo le asigno datos.getPorc, pero lo que me interesa guardarme, ¿qué es? El ID empresa, entonces vamos a ponerlo acá. Int max ID empresa, ¿sí? Una inicialice. ¿Eso no hay una función que te da el máximo? No, tenés que hacerlo a mano. Tenés que hacerlo a mano. Ah, pues, Es igual a datos.getID. Bueno, ¿me interesa guardarme el ID empresa o me guardo directamente el objeto datos entero? y no interesa. Me puedo guardar el objeto datos entero y ya está, cuando termino de ahí me quedé con el máximo. ¿Sí? Me guardo el objeto datos entero, entonces datos ¿sí? No, datos empresa, ¿no? Bueno, entonces actualizo el máximo y a datos max le asigno datos. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Listo, cuando salgo del for, ¿qué tengo en datos max? Pero ahí se falta imprimir. Pará, por eso. Todavía no imprimí nada. Cuando salgo del for, ¿qué tengo en datos max? Ah, tenés la empresa. El objeto datos de aquella empresa que tuvo mayor porcentaje de reajuste. Y entonces, ¿qué hago? ¿Eh? Bueno, recorro esta tablita, ¿cómo se llamaba? Accidentados. Accidentados, ¿sí? Entonces, bueno,
recorro esa tabla. Otro for, nada más que acá sería, bueno, tabla.getAccidentados. Bueno, ya va a ser medio choclo, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así, miren. Hash table. Esta era de integer, ¿no? Accidentados es igual a... ¿Dónde saco la tabla de accidentados? De datos. De datos. Punto get accidentados. No, datos max. ¿Sí? Bueno. Y ahora digo en vez de ser de tabla es de accidentados. Punto get keys. Todo igual. ¿Está bien? Bueno, y... Bueno, más o menos. ¿Por qué no anda? Get keys. No sé. Sí, igual no anda. No, punto keys. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué hago acá adentro? Cada clave que representa. Un legajo, perfecto. ¿Y el valor asociado a ese legajo qué es? La cantidad de días de inasistencia. Entonces lo que muestro es, si quieren podemos hacer así, int leg es igual a e.nextElement, int días es igual a accidentados.get de leg. Me da el entero que son los días y muestro. Legajo más días. Bueno, y terminamos el ejercicio. ¿Funciona? Bueno, no lo sé. ¿Sí? No sé si funciona. Puede ser que sí, puede ser que no. Pruébenlo ustedes. ¿No era más fácil de sacar la función anterior? ¿Qué función anterior? Del for anterior que habíamos hecho. ¿Sacar qué? El legajo. En vez de hacer justo ¿De este for? Claro, ahí. No lo podemos sacar ahí directamente. Eso que hicimos ahí abajo. No, porque yo estoy haciendo este for para sacar el máximo. Sí. Yo para sacar el máximo tengo que recorrer toda la tabla. ¿Sí? Recién cuando terminé de recorrer toda la tabla hice, esta empresa es la que tiene mayor porcentaje de reajuste. Entonces con esa empresa, que la tengo en datos max, le digo, dame tu lista de accidentados, me da la lista de accidentados y ahí recorro esa lista de accidentados. Son dos fors distintos. Cuando vos decís que el archivo lo recorres una sola vez, significa que lo recorres, te guardás en memoria todos los datos. Bueno, que puedo guardar en tenés, memoria lo que podés quiero. Sí. Trabajar con los datos. Sí. Eso. Sí. A ver, siempre y cuando sea razonable, qué sé yo. Sí, sí. Ahora, bueno, ¿qué es razonable y qué no lo es? Porque cuando sea razonable eso. Y bueno, por lo que te decía antes, qué sé yo. A ver, si vos querés darle 3 barridas a un archivo y el archivo, ¿qué haces? Te lo subís a memoria y en memoria no tenés restricciones. Entonces lo recorres 3 veces, lo subiste a memoria y bueno, puede ser, pero si el archivo tiene todas las llamadas de una central telefónica y bueno, va a tener potencialmente muchos registros. ¿Sí? ¿Podés subirlo a memoria? Y no lo sé. Acá tenés accidentes que, digo, dentro de todo es accesible, porque ¿cuántos empleados puede tener una empresa? Y de esos empleados, ¿cuántos accidentes pudieron haber tenido? ¿Qué sé yo? La verdad, tendrían que tener mucha mala suerte para que sea un número importante. ¿Sí? O sea, si son mucha cantidad de registros y no se puede subir a la memoria, habría que usar otro archivo nuevo. Bueno, lo vemos en ese caso, pero en general no va a haber problema. A ver, en la otra facultad, en la UTN, trabajamos con restricciones. Entonces decimos, bueno, se tiene tanta memoria, puedes usar tanta memoria. Entonces, bueno, eso te da la pauta te permite saber si tal archivo vos lo podés subir a memoria o no. Podés decir, saber, un string ocupa tanta memoria, un entero ocupa tanta memoria. Si tengo, entonces, una clase como datos empresa que tiene, por ejemplo, razón social, pongamos que sean 50 caracteres, no sé, pongamos, ¿sí? Más cantidad de trabajadores, ¿cuántos trabajadores puede tener una empresa? ¿Qué sé yo? 2 bytes, ponele.
un entero, 2 bytes, más. Bueno, nada, vos decís, bueno, a ver, entonces todo esto, ¿cuánto me ocupa? Me ocupa 10 bytes o más, qué sé yo, 15 bytes. ¿Por cuántas empresas tengo? Bueno, poner que me dicen también, tenés a lo sumo 100 empresas. 15 bytes por 100, bueno, en total, ¿cuánta memoria me estaría insumiendo esto si yo subo todo esto? Tanta memoria. ¿Excedo las restricciones que me impusieron? No lo excedo, lo subo. ¿Le excedo? Bueno, busco otra solución, ¿sí? Acá yo, en general, no uso restricciones. No uso restricciones. Pero, si bien empezamos, uso, pero nunca sé restricciones acá, ¿sí? Pero bueno, tampoco nunca hubo ese problema. Bueno, esto es lo que sería un examen final. No de los más fáciles, precisamente. Tampoco de los más difíciles. ¿Sí? Bueno, hoy cortamos acá. Pero la clase que viene vemos corte de control y vemos algún examen así también integral con que sí sea necesario hacer un corte de control. Trae un ejercicio para hacer el viernes. Un ejercicio para Bueno, hacer podemos el hacer, viernes. sí. Así hacemos uno de estos. Va, sí, no. Dale, sí. Bueno, listo.